Permítame leerle la porción que tenemos a considerar por delante de nosotros en esta mañana. Y voy a darle una lectura completa desde el verso número 1. Como ustedes saben, nos encontramos en la introducción a la epístola de Romanos y nos encontramos considerando la primera parte, que es esa parte de la introducción que el apóstol Pablo escribe, el saludo de Pablo inicial. Mira lo que Pablo dice ahí, Romanos 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Semana pasada yo les decía a ustedes que la diferencia más grande que existe entre el cristianismo y todas las otras religiones, e incluso aquellas que quizás llevan el sello de cristianas, pero no lo son, sino que han torcido el evangelio, ¿verdad? Y son pseudo cristianas. La diferencia entre el verdadero cristianismo, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo y todas las otras religiones que el hombre se ha inventado, es que en vez de nosotros ir a Dios, Dios vino a nosotros. Ese es el evangelio. Esa es la predicación del evangelio. No que el hombre puede llegar a alcanzar a Dios. Que todas las religiones del hombre que el hombre se inventa son centradas en eso. Yo hago algo para ir y aplacar o alcanzar a Dios. Yo alcanzo la medida. Yo doy el grado. Yo trabajo arduamente para llegar y complacer a Dios. No importa cuál sea la religión humana que usted busque. Cuando usted toma la cebolla y le saca todas las capas y llega al centro, esa es la verdad que los une a todos. Nosotros como hombres buscando alcanzar a lo desconocido, alcanzando al Dios que está más allá de nuestro alcance. El evangelio es diferente, porque en el evangelio Dios entró en este mundo. El evangelio son las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo para hacer a nuestro favor lo que nosotros no podíamos hacer por cuenta propia. Y esta epístola que hemos comenzado a predicarles expositivamente semana tras semana, tiene el evangelio como centro. Esta epístola podemos decir es una explicación y una aplicación del evangelio. Y Pablo pasa 16 capítulos explicando el evangelio y aplicando el evangelio a nuestras vidas. Y una vez más, por si acaso se le olvidó, la palabra evangelio simplemente quiere decir buenas noticias. Las buenas noticias son además de que Dios envió a su Hijo para morir y salvarnos. ¿Ok? Esas son las buenas noticias. Y Pablo pasa 16 capítulos explicándonos las buenas noticias y aplicando esas buenas noticias a nuestras vidas. Pero aquí en esta porción que nos encontramos introductoria, es lo que hace es que nos da un resumen del evangelio. En 7 versos bíblicos nos da un resumen. Y luego él pasa el resto de la epístola explicando y ampliando nuestro entendimiento acerca del evangelio. En las últimas semanas hemos visto varias cosas aquí. Uno, vimos el predicador del evangelio. Ahí en el verso número 1, Pablo se presenta a sí mismo como el siervo de Jesucristo, que fue llamado a ser apóstol y que fue apartado para el evangelio de Dios. Y Pablo presenta aquí a su amo. Mira cómo él se llama a sí mismo: yo soy siervo de Jesucristo o de Cristo Jesús. La palabra siervo ahí podemos traducirla también como esclavo. Uno que es comprado y que le pertenece a otro. Y Pablo claramente sabía que él le pertenece a Cristo Jesús. Mira, nos presenta su oficio. Él fue llamado a ser apóstol y nos presenta su propósito. Fue apartado para predicar el evangelio, apartado para el evangelio de Dios. Vimos la promesa del evangelio.
¿Qué quiere decir eso? Que el evangelio Dios lo prometió desde la antigüedad. No es un invento. Eso es una de las cosas que acusaban los judíos del tiempo de Pablo, a Pablo y a los otros apóstoles. Lo acusaban, especialmente los fariseos, acusaban a los apóstoles y a los predicadores del evangelio de que ellos habían inventado una nueva doctrina, de que ellos habían inventado una nueva tradición que contradecía las tradiciones de sus padres. Pero Pablo dice, no, el Dios nuestro prometió este evangelio desde la antigüedad a través de los profetas de las Sagradas Escrituras. Esto no es un invento nuestro, sino que ha sido el plan de Dios desde la antigüedad. El evangelio no es el plan B de Dios, digo yo, ¿verdad? No fue que Dios se vio ahora con un problema en sus manos y tuvo que decir, wow, ¿cómo lo resuelvo? Déjame buscar una manera de resolverlo, hasta que llegó y dijo, el evangelio es la forma de resolverlo. No, el evangelio siempre fue el plan divino. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía tal plan. ¿Okay? Luego, la semana pasada estuvimos viendo la persona del evangelio. La persona del evangelio, que es ¿quién? Es Cristo Jesús. Si el evangelio es el centro de esta epístola, Cristo es el centro del evangelio, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros predicamos cuando hablamos del evangelio es acerca de Jesucristo. Cristo es la persona del evangelio. Él es el centro, el núcleo. Toda la enseñanza acerca del evangelio gira alrededor de la persona que es Cristo Jesús. Y aquí Pablo nos presenta dos etapas de la vida de Jesucristo. Vimos la encarnación y vimos que Jesucristo fue un hombre como nosotros. Y es importante que Él fuese un hombre como nosotros, porque la única manera que Él pudiese representarnos apropiadamente es si Él fuese un hombre. Tenía que ser hombre para ser un sacerdote a nuestro favor. Yo les explicaba a ustedes que el sacerdote es el que representa al pueblo. Para que el sacerdote pueda representar al pueblo, tiene que ser parte del pueblo. Para que el sacerdote pudiese representarnos delante de Dios ahora, nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús tenía que ser uno como nosotros, para ser un representante nuestro delante de Dios. Pero tenía que ser uno como nosotros, pero no como nosotros, porque tenía que ser sin mancha y sin pecado. Porque si tuviese pecado, entonces no pudiese ser el sacrificio santo y perfecto que Dios exige. Así que la palabra dice que Él es un hombre, Él se encarnó, vivió una vida como la nuestra, fue tentado en todo, dice el escritor de Hebreo, pero sin pecado. Para entonces ser el representante perfecto de todos nosotros. Y Él vino de la descendencia apropiada. Pablo nos dice aquí que Él vino de la descendencia de David. ¿Por qué esto es importante? Porque en el Antiguo Testamento Dios prometió a David que Él iba a establecer su trono para siempre y que se sentaría uno en el trono de David, uno que descendería de David, que sería el Mesías, el Cristo, el Rey eterno. Y Jesús tenía que nacer de la descendencia de David. Y cuando vemos la genealogía de Jesús, tanto por el lado de José como por el lado de María, aunque José no era el padre biológico de Jesús, sabemos que él fue concebido por el poder del Santo Espíritu de Dios, pero aún José, siendo el padre adoptivo de Jesús, fue de la descendencia de David. Y ambos venían de esa línea para que la profecía y la escritura se cumpliese. Y vimos la otra etapa del ministerio de Jesús, es que la resurrección. Él se encarnó, murió y resucitó. La resurrección, dice Pablo, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, declarado Hijo de Dios con poder. No quiere decir que Él se convirtió en el Hijo de Dios en el momento de la resurrección, sino que ahora es evidente que es el Hijo de Dios porque fue resucitado de entre los muertos. Él ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad. Sin embargo, en la resurrección, a través del poder del Espíritu Santo, Él es ahora confirmado, declarado públicamente. Tenemos la evidencia de que Él realmente es el Hijo de Dios. Él dio muchas evidencias en su vida. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, pero no solamente dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él comprobó ser el Hijo de Dios a través de todos los milagros y obras grandísimas que Él hizo. Desde sanar enfermedades, crear alimentos, controlar la naturaleza. Pero el más grande de todos los milagros que Él hizo fue levantarse de entre los muertos. Y es en la resurrección ahora cuando Cristo es declarado Hijo de Dios con poder. Es evidente ahora, no queda duda ninguna. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Su nombre es Jesús porque es nuestro Salvador.
su título es Cristo porque Él es el ungido de Dios y Él es el Señor, gobernante y soberano de todas las cosas. Amén. Ahora, en esta mañana vamos a ver dos cosas en esta porción que tenemos por delante. Esa es la introducción. Vamos a ver dos cosas que tenemos delante a mirar. Número uno, la proclamación y luego los privilegios del Evangelio. La proclamación y los privilegios del Evangelio. Versos 5 y 6, observemos la proclamación del Evangelio. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. Mira cómo Pablo nos habla aquí de que él ha recibido el apostolado simplemente por gracia. No porque él lo merecía, no porque fuese tan bueno que Dios no pudo resistirse, no porque él realmente era un gran hombre, aunque Pablo sí fue un hombre realmente educado y un hombre que tenía credenciales, pero la razón por la cual Dios escoge, mira lo que Pablo dice aquí, hemos recibido la gracia del apostolado. Es por la gracia de Dios. Dios tuvo gracia de Él y tuvo que tener gracia de Él, porque si usted recuerda bien al apóstol Pablo, antes de ser apóstol, antes de llegar a la conversión, antes de Dios salvarlo, él era un perseguidor de la iglesia. En su celo por las tradiciones judaicas, Pablo había llegado al punto de encarcelar, perseguir y aún matar a los creyentes por su fe. Él creía que estaba haciendo lo bueno delante de Dios, mas sin embargo se encontró persiguiendo a aquel a quien él pensaba que servía. Camino a Damasco, Cristo se le aparece y él le dice: Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y fue la gracia de Dios la que tuvo que dominar para poder llamar a este hombre, a salvarlo, a traerlo al Evangelio, a cambiar su vida y ahora hacerlo apóstol de Jesucristo, porque si vemos sus manos estaban manchadas de sangre. Sí, no era lo grande que él era, ni lo bueno que él era, sino que la gracia de Dios era la que dominó. Y Pablo entendía eso. Pablo fue un hombre que entendió que fue la gracia. Usted lee las epístolas de Pablo y él no queda duda de esto. Sus epístolas están llenas de la palabra gracia constantemente. Y él sabía la posición que él tenía. Mira, en 1 Corintios 15, 9 y 10, ve lo que Pablo dice, haciendo referencia a su posición de apóstol. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. O sea, soy el más pequeño. Que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pablo sabía. Él sabía, yo no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol porque soy un perseguidor de la iglesia. Perseguí la iglesia de Dios. Pero mira lo que dice el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Lo ves? Pablo dice, y él tiene razón cuando dice he trabajado más que todos ellos. Lo que quiere decir es que Pablo alcanzó más territorio en la predicación y la proclamación del Evangelio que todos los otros apóstoles. La mayor parte de los otros apóstoles tuvieron ministerios bastante limitados dentro del pueblo judío. Pablo fue enviado a los gentiles y fue a predicar el Evangelio, mi amado hermano, por todos lados. Eventualmente hasta Roma llega Pablo y predica el Evangelio. En Roma también. Claro, fue en cadenas, fue a Roma encarcelado como prisionero, pero fue a Roma. Dios lo llevó allá para que también predicara el Evangelio. El punto es que Pablo trabajó y alcanzó mucho más terreno que todos los otros apóstoles, pero Pablo sabía muy bien que no era Pablo. Él dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Note algo, que la gracia de Dios no solo salva a Pablo, sino que lo comisiona al apostolado. ¿Ok? Mira lo que dice Pablo, hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Y sabe qué? Al igual nosotros, mire, cuando Dios nos salva, cuando Dios me salva, Dios me salva, pero no me salva para yo quedarme de brazos cruzados. Él me salva para comisionarme a hacer algo. Miren, quizás ninguno de nosotros somos apóstoles en el sentido de lo que Pablo era un apóstol. Yo siempre creo que hoy no hay apóstoles. Mucha gente hoy día quieren llamarse apóstoles. No hay apóstoles hoy día en el sentido de lo que la palabra describe. La palabra apóstol quiere decir uno que es enviado. No sé si voy a aplicarlo de una manera bastante ligera. Puedo decir que quizás todos nosotros somos apóstoles en el sentido de que somos enviados de Cristo.
¿verdad? A predicar el evangelio. Pero en el sentido bíblico, apostólico, autoridad apostólica, un apóstol de la iglesia, no, el título, en el sentido de título como tal, sabemos que no existe eso hoy día. Y aunque nosotros no somos apóstoles en ese sentido, cada uno de nosotros que estamos en Cristo por su gracia, hemos recibido la misión de proclamar el evangelio. ¿Sabe que el Señor nunca provee conversión sin comisión? El Señor nunca provee conversión sin comisión. El Señor al que salva, lo comisiona a hacer algo. Todos nosotros tenemos una parte que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros. El mandato de predicar el evangelio no es solamente, mi amado hermano, para el pastor, el predicador, es para todo creyente. Todos nosotros estamos llamados a hablar acerca del Señor Jesucristo, a proclamar el evangelio. Para eso que Dios nos hizo. Dios nos salvó por su gracia para hacernos ahora instrumentos en sus manos para ser usados para su gloria. Mira lo que Pablo dice en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras. ¿Lo ve? Fuimos salvos por gracia, no por obras. Gracia de Dios nos salva. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Somos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Así que al que Dios llama, al que Dios escoge, al que Dios salva, también comisiona. Y Pablo, yo creo que deja eso bien claro. He recibido la gracia de Dios y el apostolado. Así que, mis amados hermanos, esto es una forma de yo decirle a ustedes, todos nosotros tenemos que estar haciendo algo para el Señor. Tenemos que servir al Señor, aunque sea simplemente en la forma más básica, pero la mía es más importante, que es la de compartir el evangelio con alguien. ¿Ok? Eso es lo más básico que el creyente hace. Pero lo más importante que hacemos a su vez es yo testificar de Cristo Jesús, de su evangelio, de su gracia que nos salva. Ahora miren, el apóstol Pablo dice que él recibe el apostolado. Y aquí viene este título que le di a esta porción, la proclamación del evangelio. Mira lo que dice, para promover. Esa palabra es importante. Él recibe ahora la misión de ir a promover o a proclamar el evangelio. Pero mire cómo él lo llama aquí. Me encanta cómo él lo dice, a promover la obediencia a la fe. Mira cómo él le dice a promover la fe. Él dice a promover la obediencia a la fe. Muchas personas hoy están quizás confundidos con lo que ser salvo es. Muchas personas piensan que ser salvo es simplemente creer. Y sí, la Biblia dice que el que cree, Dios lo salva. Y que la salvación solamente viene por el creer, por la fe en Cristo Jesús. Pero ese creer no es simplemente un creer intelectual, o como decimos nosotros, de la boca para afuera. Allá en Puerto Rico decimos así, de la boca para afuera. Ese creer no es solamente de decir, sino que entendemos que el verdadero creer tiene evidencias tangibles en la vida de la persona. Santiago lo pinta de esta manera. La fe sin obra es muerta, dice Santiago, ¿verdad? Porque si la persona verdaderamente cree, entonces tiene que evidenciarse en su vida a través de obras tangibles. Tiene que verse esa fe. Muchas personas, hoy están confundidos porque muchas personas dicen creer en Jesús, pero no obedecen a Jesús. Y note cómo Pablo lo pinta. ¿Qué dice? Para promover la obediencia a la fe. No simplemente el decir yo creo. Y hoy día tenemos un problema grande, mi amado hermano, dentro de nuestra cultura, especialmente hispana, que tenemos tanta religión. ¿Sabe qué? Yo a veces yo opino, yo digo que a veces la religiosidad es más difícil de lidiar con ella que el ateísmo. ¿Ok? Es más difícil lidiar con el religioso que con el ateo. ¿Por qué digo eso? Porque el ateo ya de antemano te ha dicho, yo no creo. Ya tú sabes por dónde confrontarlo. Pero el religioso cree, pero no cree. Perdón la redundancia de las palabras ahí, pero entienden lo que quiero decir. Piensa que cree,
por su religiosidad piensa que está, pero no está. Y ese es el peor, porque está engañándose a sí mismo. Y no sé cómo comenzamos a hablarle acerca de que en donde está plantado o parado no es en el camino de la salvación, sino uno que lo lleva a la perdición. ¿Okay? Es el camino ancho. El camino ancho es el camino de la perdición. Y si usted lee el contexto en el cual Cristo está enseñando cuando Cristo habla acerca del camino ancho y la puerta ancha, ¿se recuerdan, verdad? El camino angosto y la puerta angosta. El contexto lo que nos dejan saber a nosotros es que el camino ancho y la puerta ancha son simplemente todas las religiones del mundo. Muchos entran por ahí. Muchos entran por la religión y creen que van camino a la salvación y se encuentran en el precipicio a la perdición. Pero el camino angosto, la puerta estrecha, dice, son pocos los que hallan esa. Mi hermano, no es más la religión. Nuestra cultura hispana, que está tan llena de religión, es una forma grande que Satanás utiliza para engañar a la gente, pensando que están en Cristo sin realmente estarlo. Dicen creer en Jesús, pero no viven en obediencia a Jesús. Creer en Jesús implica obedecer a Jesús. Jesucristo usó muchas frases o palabras para darnos esto a entender todos nosotros. En una ocasión Él dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Yo sé de paso, en la Biblia, la palabra creer y la palabra obedecer son usadas de manera intercambiable. Se usan como sinónimos. Así que el verdadero significado de creer es obedecer. Mira cómo lo pinta ya Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ves lo que dice ahí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ahora viene el contraste. Pero el que no obedece al Hijo, mira qué interesante. ¿Cómo intercambia la palabra? La reemplaza. No dice el que cree tiene vida eterna y el que no cree no tiene vida eterna. No dice eso. Dice el que cree tiene vida eterna y el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. ¿Ve cómo la palabra creer y obedecer son utilizadas de manera intercambiables ahí en ese texto? Así que creer en Jesucristo es sinónimo de obedecer a Jesucristo. Así que lo que nosotros proclamamos es la obediencia a la fe. Es llevar a las personas a entender quién es Jesús, creer en Jesús y obedecer y seguir a Jesús. Que esa es la comisión de la iglesia. Cristo dijo, id y haced discípulos. Esa es la comisión de la iglesia, hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es uno que aprende y sigue lo que aprende. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo el Señor Jesús. El hacer discípulos es enseñar a que guarden, a que obedezcan, a que sigan las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que nosotros proclamamos el Evangelio, proclamamos o promovemos la obediencia a la fe. ¿Y a quiénes hacemos eso? ¿A quiénes nosotros proclamamos la obediencia a la fe? A toda persona. A toda persona. Mira lo que Pablo dice ahí en el verso número 5, no es más, obediencia a la fe entre todos los gentiles, entre todos los gentiles. Usted sabe lo que la palabra gentil quiere decir. Si usted no tiene quizá conocimiento bíblico, se lo explico rápido. Dentro del contexto judío, los judíos solamente veían dos tipos de personas, el judío y el gentil, ¿ok? ¿Y cómo usted sabe si usted era gentil? Bueno, si usted no era judío, usted era gentil. Se resolvió el problema. Así era la forma que se describía. Si usted no era judío, usted era gentil. Los pueblos, las naciones, esos son los gentiles. Todos los que no eran parte de esta nación electa y escogida de Dios, conocida como Israel, todos ellos eran conocidos como los gentiles. Y Dios escoge a Pablo para ser el apóstol de los gentiles, para ir a predicar el evangelio a todas las personas que no eran judías, que no estaban dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el evangelio, mi amado hermano, no fue diseñado de Dios solamente para Israel, aunque lo trajo a través de Israel. Si usted no sabía, Jesucristo era judío. ¿Usted sabía eso, verdad que sí? Dios trajo el evangelio a través del pueblo de Israel, pero no solamente era para Israel, sino que el evangelio fue designado por Dios para todas las personas, para todo el mundo. ¿Ok? En el evangelio no se hace distinción
de personas, sino que es promovida la obediencia a la fe a todas las naciones. Nosotros promovemos el evangelio, mi amado hermano, a toda criatura, a toda persona, sin distinguir quiénes son o de dónde vienen o de qué cultura pertenecen. Pablo va a aludir a eso más adelante, aquí en Romanos, cuando lleguemos al verso 16 del capítulo 1. Él dice: el evangelio de Dios, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío y también al griego. Cuando dice griego, lo que está haciendo referencia es los que eran judíos y todos los que no son judíos, que en aquel tiempo los que dominaban la cultura griega. Cuando dice judío y griego, está hablando del judío gentil, podemos decir. El evangelio es el poder de Dios para salvar a toda persona. ¿Okay? Mira lo que dice en el capítulo 10, verso 12. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Dios es el Señor de todos aquellos que claman su nombre. No importa de dónde sean, no importa cuál sea su trasfondo histórico. En Gálatas 3:28 el apóstol Pablo hace un énfasis grande de cómo Dios ha borrado esta barrera divisoria. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos sois uno en Cristo Jesús. Ya Dios ha derribado las barreras. ¿Por qué Pablo dice esto de esta manera? Porque en aquel tiempo dentro de la cultura se hacían divisiones. Por ejemplo, judío y griego. Los judíos decían: nosotros somos los judíos, los pueblos de Dios, somos mejores que los griegos, los gentiles. Dice, sin esclavo y sin libre. ¿Qué quiere decir eso? Los libres eran quizás los amos. No, yo soy mejor que tú porque yo no soy esclavo. Y habían estratas en la sociedad. Hombre y mujer, dice. ¿Por qué? Porque dentro de algunas religiones se enseñaba que la mujer no era digna de salvación. Ella no era digna de aprender. Se separaba la mujer. Pablo dice: no, ahora en Cristo somos todos uno. Dios borra ahora la barrera. Y la mujer es tan digna de salvación como lo es el hombre. No hay distinción ninguna. Somos uno en Cristo Jesús. Nosotros proclamamos en el evangelio a toda persona. Dios ha prometido el evangelio y una renovación. Ha prometido vida eterna y salvación a toda criatura. Mira cómo Pablo dice, un verso más para cerrar esta porción. Colosenses 3, 10 y 11 dice: y habéis vestido del nuevo hombre. Está hablando a los hermanos de Colosas acerca del cambio, de la salvación que Dios ha traído a su vida. Os habéis vestido del nuevo hombre, el cual va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. No hay distinción ninguna, no importando la posición que la persona tenga dentro de la sociedad. El evangelio lo promovemos y lo predicamos a todos. Esto tiene una aplicación importante. Esto tiene una aplicación muy importante y es la siguiente. Que nosotros podemos ser tentados a pensar que solamente debemos compartir el evangelio con aquellas personas que nosotros pensemos que son dignas de escuchar el evangelio. ¿Ven por dónde voy, verdad? Y vemos una persona que quizás no nos cae bien, o no nos gusta mucho la persona, o quizás no tenemos una buena relación, pero Dios te lo pone al frente para que tú seas testigo de Cristo sobre él o sobre ella. Y no le voy a hablar de Cristo porque quizás no pienso que la persona merezca recibir el mensaje del evangelio. O quizás es de una cultura diferente a la mía. O quizás tiene un color de piel diferente al mío. O quizás no hablamos el mismo idioma. O quizás pues tenemos cualquier división que nosotros ponemos en esta tierra. Nosotros hacemos divisiones. Dios no hace divisiones. Dios solamente divide al mundo en dos personas: los que son de Él y los que no son de Él. Nada más. Dios no tiene ninguna otra división. Los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Pero nosotros nos dividimos en todo tipo de divisiones. Ricos y pobres, altos y bajos, flacos y gordos, feos y lindos. Nosotros dividimos todo eso, ¿sabes? Y podemos seguir la lista por ahí, ¿ok? Todas esas divisiones. Y nosotros comenzamos a pensar que quizás pues voy a limitar mi predicar o compartir o proclamar el evangelio porque aquello o lo otro. Quizás no veo a la persona de manera digna para recibir la predicación del evangelio. Y me limito. No, mi amado hermano, Dios dijo que el evangelio es para ser proclamado a toda criatura. Toda criatura. ¿Okay? Sin importar quiénes sean. Ahora, mira como Pablo dice
Me encanta esta porción. La proclamación del Evangelio es por amor de su nombre. Por amor de su nombre. No por nosotros. Pablo dice, Dios nos hizo apóstoles para promover la obediencia entre los gentiles por amor a su nombre. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque nos da a entender a nosotros cuál es el propósito principal, la motivación del Evangelio. No somos nosotros, mis amados hermanos. La motivación del Evangelio es Cristo y es la gloria de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces caemos en el error de ser bastante egoístas o egocentristas y orgullosos. Y nos vemos como tan buenos. Ay, que yo soy, mira cuánto yo valgo, yo soy tan bueno. Dios murió por mí. Ay, Dios, sí, Dios murió por mí, claro que sí. Pero tenemos que verlo de la manera correcta. Y nos damos, como decimos por ahí, la patada en la espalda, ¿verdad? Nos damos el orgullo. Dios, mira, yo veía un predicador por televisión, muy famoso este predicador, lamentablemente. Hoy día los falsos maestros que predican un falso evangelio son solo famosos en la televisión, y los que predican el evangelio verdadero, mi amado hermano, son los que no tienen acceso a veces a ninguna de esas cosas. Bueno, esa es la puerta ancha, no es más. Esa es la puerta ancha, la puerta de la religiosidad. Muchos van por ahí. No se sorprenda que las iglesias en donde tienes a un falso predicador tiene 25,000 o 30,000 miembros. No se sorprenda de eso. Cristo ya lo dijo, muchos entran por esa puerta. ¿Okay? Y este predicador decía, el valor de un artículo se determina por el precio que fue pagado por él. Mira cuánto yo valgo tanto porque Dios murió por mí, ¿verdad? Hay algo bien peligroso con eso, porque al final y al cabo lo que hace es que le quita la gloria al que merece la gloria. Le da la gloria al hombre en vez de a Dios. La razón por la cual Dios alcanza y busca al hombre no es por el hombre, ¿ok? No es por el gran valor que el hombre tiene, porque somos realmente insignificantes. La Biblia dice que el hombre es como la hierba del campo, es como la flor que florece y mañana perece y no se conoce más su lugar. Somos polvo de la tierra, mis amados hermanos. Ese es lo que nosotros somos. Así que cuando alguien venga a decirle, como ese predicador decía, mira cuánto tú vales, tengamos cuidado con eso. Claro, ya mismo vamos a hablar de que tenemos privilegios en Dios y somos amados de Dios. Y eso es razón de regocijo. Claro que sí. Yo me regocijo en que Dios me ama. Claro que sí. Pero tengo que ver esto de la manera correcta. Yo no soy el centro del Evangelio. Cristo es el centro del Evangelio. Yo no soy el que merece la gloria por el Evangelio. Cristo es el que merece la gloria por el Evangelio. Y Pablo deja eso claro aquí, que promovemos la obediencia a la fe a toda criatura por amor a su nombre. ¿Ve eso? Por amor al nombre de Dios. Miren, no sé si usted ha leído este salmo de esta manera, pero cuando le lea estos versos, se van a acordar del salmo, porque es el salmo más leído y más aprendido y más memorizado de toda la Biblia, el Salmo 23. Todo el mundo se conoce el Salmo 23. Y quizás, yo no sé si usted se ha dado cuenta de una frase que hay dentro de ese salmo, que si usted no la ha visto, va a cambiar su entendimiento del salmo entero. El salmo completo está lleno de las bendiciones que la oveja recibe del pastor, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Y comienza el salmista David a escribirnos de las ricas bendiciones y privilegios que nosotros gozamos por ser ovejas del buen pastor, ¿verdad? Y si nosotros no nos cuidamos, inmediatamente vamos a caer en el error que cae muchos. Ay, que yo soy tan bueno, Dios tiene que amarme de esa manera. Y mire lo que el salmista dice aquí. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura de mi alma. Me guía por senderos de justicia. Y usted hasta aquí dirá, wow, realmente es una cosa especial. Pero luego al final de ese verso número 3 dice, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. ¿Lo ve? No es por lo especial que es la oveja que el pastor hace estas cosas, es por lo bueno que es el pastor.
¿Ve eso? Es por el amor a su nombre, por la gloria de su nombre que Él lo hace, para demostrar su gracia, para manifestar su bondad y su misericordia. Así que al final y al cabo, nosotros somos privilegiados porque recibimos todas las bendiciones que tenemos en Cristo, pero no es por nosotros que las recibimos, es por amor del nombre de Dios, por su gloria y para su honra. ¿Ve? Y esa es, debo decir que yo creo que es la realidad en la que nosotros siempre vivimos. Vivimos esta realidad en la cual sabemos que somos tan bendecidos, pero a la misma vez entendemos que no lo merecemos. Sabemos que tenemos el privilegio más grande, que es un favor inmerecido de parte de Dios, y que al final y al cabo toda la gloria le pertenece a Dios. Por eso es que cuando usted ora, le da gracias a Dios por su salvación. Usted no dice: Dios, yo te doy gracias que yo era tan bueno que tú tuviste que salvarme. Usted no ora de esa manera. Usted dice: Señor, te doy gracias porque me salvaste cuando no lo merecía. Te doy gracias porque has sido misericordioso conmigo. Te doy gracias porque en vez de darme ira, me diste favor. Me has dado amor. Gracias, Señor, porque yo estaba perdido y tú me hallaste. ¿Ve? Esa es la manera en que nosotros oramos a Dios y damos gracias por nuestra salvación. Y al final al cabo decimos: Señor, toda la gloria te pertenece a ti. ¿Ve? Sabemos muy bien que no es por nosotros. No para la gloria de la criatura es proclamado el evangelio, sino para la gloria del Salvador que salva a la criatura. ¿Ve? ¿Ve? Ahora, vamos al segundo subtítulo de este mensaje. Primero, la proclamación del evangelio. Proclamamos el evangelio. Somos comisionados para proclamar el evangelio, que es la obediencia a la fe, mi amado hermano, a toda persona, no por nosotros, sino por la gloria de Dios. Y observemos ahora la parte final, y con esto voy cerrando, los privilegios del evangelio. Los privilegios del evangelio. Entre los cuales también estáis vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y quiero romper esto en varias porciones rápidas. Observemos que hay una palabra que se repite 2 veces que me gusta mucho. Dice: nosotros somos llamados de Jesucristo. Y luego dice: somos llamados a ser santos. ¿Lo ve ahí? Primer privilegio, somos llamados. Ahora, nosotros los que creemos en Dios somos los llamados de Dios. La palabra llamado viene del griego palabra kletos, que literalmente quiere decir que es alguien que su participación o su presencia ha sido oficialmente requerida para algo. Es una demanda a la cual el negarse no es una opción. Ese es uno que es llamado. Es como cuando un rey envía ahora una carta y le demanda a usted que aparezca delante de su presencia. ¿Ok? Es una invitación a la cual usted está obligado a responder, y una invitación oficial para presentarse delante de alguien. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos llamó. Efectivamente nos llamó. Nos llamó oficialmente para presentarnos delante de su presencia, mi amado hermano. Y fuimos traídos delante de Él. Es un llamamiento eficaz, le llaman los teólogos. El llamamiento eficaz, o sea que cuando Dios llama a alguien, ese alguien al que Dios llama tiene que responder. Es sinónimo, o podemos decir que a Lázaro en la tumba simboliza ese llamamiento. Cuando Jesús se para ante la tumba, le dice: Lázaro, ven fuera. Jesús llama a Lázaro de la muerte. De esa manera nosotros somos llamados de Dios. Mira lo que dice: somos primeramente llamados de Jesucristo. Somos llamados de Jesucristo porque le pertenecemos a Él. ¿Ok? Una manera de parafrasear esta porción, podemos decir que somos llamados para pertenecer a Jesucristo. Somos llamados para pertenecer a Jesucristo. Cristo nos llama para ser de Él. Judas, allá en su epístola, en el verso 1, describe a los creyentes como los llamados, los amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Somos llamados y guardados para Jesucristo. ¿Usted sabe que uno de los títulos que se le da a los creyentes en la Escritura es ese título? Los llamados.
los llamados. Mira lo que dice Apocalipsis 17:14. Aquí describe el evento final cuando el Cordero vendrá sobre la tierra y peleará con todas las naciones y tomará el reino. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y mira lo que dice de nosotros: y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Ese es uno de los títulos que el creyente recibe. Somos llamados de Jesucristo. Somos llamados para pertenecerle a Él. Y número 2, somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. Literalmente, santo, la palabra santo quiere decir separado. Y en este caso, cuando la palabra dice que somos santos, quiere decir que estamos separados para Dios. Es una identificación, ahora que una designación, debo decir, que nos identifica como propiedad y como pueblo de Dios. Y ese es otro de los títulos que el Nuevo Testamento utiliza para los creyentes. Somos los santos de Dios. Los santos de Dios. ¿Okay? Primera de Corintios 1:2, el apóstol Pablo saluda a esa iglesia allí y le dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Hemos sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Okay? Ahora, esta palabra que somos santos de Dios tiene dos aplicaciones a nuestra vida. Primero, somos santos por llamamiento y por elección. ¿Okay? Somos santos por llamamiento y elección. O sea que Dios me llamó y me escogió para ser santo. Es una posición que me es otorgada en Cristo Jesús. No es algo que yo me gano, no es algo que yo hago, no es algo que yo alcanzo, simplemente es algo que se me da. Dios me hizo santo en Cristo Jesús. ¿Okay? Así que posicionalmente hablando, la Biblia dice que nosotros los creyentes somos santos. Pero a la misma vez, el otro lado de la moneda es que somos llamados a ser santos ahora de manera práctica. Así que es nuestra acción, nuestra obediencia práctica, nuestro seguir al Señor Jesucristo también a la hora denota que somos santos. Importante que estas dos formas de ver este llamamiento a ser santos tienen que ir uno al lado de la otra, atados por así decirlo. El saber que soy santo de Dios por llamamiento y por elección es una motivación para ser santo de Dios en práctica. ¿Ve? Cuando yo sé que Dios me ha llamado a santidad, dándome la posición de santo, que yo no la merecía, me la dio por gracia en Cristo Jesús, ahora se convierte en una motivación para yo practicar santidad en mi vida. Mire el otro privilegio. Primero era, somos llamados de Jesucristo, somos llamados a ser santos. Somos amados de Dios. Lo ve ahí, somos amados de Dios. A los todos, verso 7, a todos los amados de Dios que están en Roma. A todos, mira cómo lo denota, amados de Dios. Dios es un Dios amoroso. La Biblia deja muy claro para nosotros que Dios es amor. Usted puede leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Usted puede ver cómo Dios es un Dios amoroso. Él extiende su misericordia. En el español no se nota esto, pero cuando usted lee la Biblia en inglés, en el Antiguo Testamento, la mayor parte de las veces cuando utiliza la palabra español misericordia, la palabra en inglés que se utiliza es love kindness. Porque está más cercana al significado original de esa palabra, que es un amor bueno. Es un amor misericordioso. Es un amor bondadoso, love kindness. ¿Okay? En español no tenemos una palabra para traducirlo, así que usamos la palabra misericordia, que es una expresión de bondad amorosa hacia nosotros. Es la misericordia, ¿verdad? Una expresión de bondad amorosa hacia nosotros, la misericordia de Dios. Y usted le a través del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, cómo habla que Dios es un Dios misericordioso, o podemos decir un Dios bondadoso y amoroso. ¿Okay? Dios es un Dios amoroso. Pero aunque Dios es amor, Dios no ama a todos de la misma manera. Aquí es un error que mucha gente comete cuando dice Dios ama a todos igual. Dios ama a todos igual. No sé si esto te sorprenda, quizás te sorprende escuchar esto, porque esta no es la forma en que mucha gente pintan a Dios en muchos púlpitos. No sé si te sorprenda saber que Dios, la Biblia también enseña que Él detesta, rechaza y está airado contra el pecador. La ira de Dios, dice, está sobre el pecador. Eso es claro en la Escritura, ¿ok?
Pero aún así, escuche bien, aún así, Dios muestra su gracia común en que Él es paciente con todos los hombres, aún con los que son rebeldes contra Él. Y esa es la forma en como el amor paciente de Dios se denota sobre toda la humanidad. Aún contra aquellos que son rebeldes en contra de Dios, Dios denota su amor para con ellos en que Él es paciente con ellos. Mira, la lluvia está cayendo hoy y riega los campos. Sea que amen a Dios o no amen a Dios. Dios no envía lluvia solamente para sus hijos. Dios envía lluvia para sus hijos y para los que no lo son. Dios es paciente con el hombre. Dios puede tomar al hombre y quemarlo de un segundo y destruirlo y hacerlo polvo. En un instante. Desaparecer al hombre. Sin embargo, Dios es paciente con el hombre y esta es la forma en que el amor de Dios se demuestra. ¿Okay? Es un amor bondadoso, el amor bondadoso de Dios, en que Dios no le paga al hombre de manera instantánea e inmediata de la manera en que el hombre merece por sus pecados. Dios es paciente con el hombre. Y a veces Dios castiga, lo vemos en el Antiguo Testamento, que Dios trajo castigos y su ira se derramó en ocasiones como ejemplo de que Dios sí castiga el pecado. Dios no coge el pecado y lo barre debajo de la alfombra, Dios castiga el pecado. Pero con todo y eso, Dios la mayor parte del tiempo es paciente, es lindo para su ira. Él espera, ese es el amor bondadoso de Dios, que se derrama sobre toda la humanidad. Ahora, Dios tiene un amor especial para los que son suyos. El que le venga a contar el cuento a usted, sí, Dios ama a todo el mundo igual. Le digo, no. Dios no ama a todo el mundo igual. Dios tiene un amor bondadoso con toda la humanidad porque es paciente con ellos y no los destruye. Pero Dios tiene un amor especial para aquellos que están en Cristo, aquellos que son llamados de Jesucristo, aquellos que le pertenecen a Jesucristo, son los amados de Dios. Note algo. Usted ve la distinción aquí. Dios ama a todo el mundo con un amor bondadoso y misericordioso, en paciencia sobre todo, pero a sus hijos, a los que le pertenecen a Él, son los amados de Dios. Nota el título, ¿eh? Hay una diferencia grande. Porque no es un amor como el que tiene por el resto del mundo, que es simple una simple expresión de su paciencia y de su misericordia, sino que el amor que Él tiene por sus hijos es un amor complaciente. Dios se complace en amarnos, no por quienes somos nosotros, sino porque estamos en Cristo. Los que están en Cristo, Dios ahora se complace en amarlo porque nuestra identidad está en Cristo. Cuando Dios me ve a mí, Dios no ve mi pecado, sino ve la vida perfecta de Cristo. Cuando Dios ve a Cristo en mí, Dios me ama como ama a su propio Hijo, a quien envió para morir por nuestros pecados. ¿Ve? Y por eso Pablo dice, somos los amados de Dios, porque estando en Cristo ahora somos recipientes de un amor especial y distinto. Esa idea de que Dios ama a todo el mundo por igual, mi amado hermano, no es bíblica. Dios ama a todo el mundo de manera paciente y misericordiosa, pero a sus hijos los ama de una manera especial, única e independiente. Es el amor complaciente de Dios. ¿Se recuerdan en una ocasión cuando Jesucristo desciende a las aguas en el río Jordán con Juan el Bautista? No, yo no te puedo bautizar, tú me deberías bautizar a mí. No, Juan, me tienes que bautizar para que se cumpla toda la ley, para que se cumpla toda justicia. Jesucristo desciende al agua, Jesucristo sale del agua y escuchamos una voz, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, escuchamos una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, en el cual encuentro gozo. Nota eso, ¿ver? El Padre denota al Hijo como su Hijo amado en quien Él se complace. Ahora nosotros en Cristo somos los amados de Dios. El mismo amor que el Padre tiene por el Hijo, el Padre tiene ahora por todos aquellos que están en Cristo Jesús. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande, mi amado hermano, en que Dios nos amó de esta manera. Cuando éramos pecadores y merecíamos la ira, Dios tuvo gracia y misericordia a nosotros y nos amó, mi amado hermano, de una manera indescriptible. Así que nosotros tenemos muchos títulos para darnos nosotros mismos, ¿verdad? No solamente creyentes o cristianos, somos los llamados de Cristo, somos los santos de Dios, somos los amados
de Dios. Y una última, y cierro, somos los recipientes de gracia y paz. Somos los recipientes de gracia y paz. Mira el verso 7 al final. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Las únicas personas que pueden recibir las maravillosas bendiciones de la gracia y la paz son aquellos que son los amados, los llamados y los santos de Dios. Nosotros recibimos el regalo de la gracia y el regalo de la paz de Dios. Solo nosotros, mis amados hermanos, podemos llamar verdaderamente a Dios nuestro Padre. Porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y ahora a través del verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, nosotros somos hechos hijos de Dios juntamente con Él. Y tenemos ahora un privilegio de llamar a nuestro Dios Padre. Mira, Pablo dice ahí, tenemos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre. No tengo dice nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el privilegio de decir, yo tengo un Padre celestial. Tengo un padre perfecto. Tengo un Padre amoroso. Tengo un Padre misericordioso. Tengo un Padre bueno. Tengo un Padre que me guarda. Tengo un Padre que me provee. Y aunque todos me abandonen en la tierra, tengo un Padre en el cielo. Mi Padre celestial, a través de Jesucristo soy hecho hijo de Dios y Él me ama. Gloria a Dios por eso. Amén. Demos gracias al Señor en esta mañana, amados. Dios y Padre bueno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu favor. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestras almas. Y gracias, Señor, por este mensaje que hemos escuchado en esta mañana, cual tú nos has hablado de manera preciosa y hermosa a nuestras vidas, oh Dios. Gracias por los privilegios que nosotros gozamos. Privilegio, Señor, de ser llamados de Jesucristo, de ser llamados tus santos, de ser amados tuyos. El privilegio de recibir la gracia y la paz que solamente aquellos que conocen a Jesús pueden tener. La paz verdadera que no es como el mundo la da, sino que es única en Jesús. Una paz con Dios, una paz eterna, una paz que nadie la puede robar. Gracias porque tenemos ese privilegio hermoso. Señor, queremos rogar y pedirte que tú nos ayudes a ser fieles en la obediencia a la fe y en la proclamación de dicha obediencia a la fe. Que seamos testigos fieles de Jesús en todo, Señor, lo que hagamos y donde quiera que estemos. Que sigamos, Señor, a tus pasos y que obedezcamos a nuestro Maestro. Padre, te pedimos que estas palabras que hemos escuchado en esta mañana no se las lleve el viento, no lleguen a corazones sordos, sino que tú hagas una obra especial y hermosa y poderosa en cada persona que ha escuchado o que escuchará este sermón por medio de la grabación, que tú traigas salvación, que tú traigas el conocimiento de Jesús. Creemos, Señor, que tú puedes hacerlo porque tú tienes todo el poder. Por Jesús, tu Hijo amado, oramos, amén y amén.